Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Jaya Jiménez, estudiante de la carrera de Administración en Banca y Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación les daré a conocer los motivos de la crisis financiera en Ecuador hasta la actualidad. Ecuador está pasando por una grave crisis política y económica. El gobierno declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas callejeras por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esta semana fue suspendida la producción de 3 pozos petroleros en medio de manifestaciones que se oponen al plan de ajuste económico anunciado por el presidente Lenín Moreno, que entre otras medidas puso fin a 40 años de ayudas financieras para mantener bajos los precios de las gasolinas y el diésel. Con carreteras bloqueadas en 17 de las 24 provincias, el país ha comenzado a ver los primeros efectos económicos de la crisis política. El desabastecimiento de gasolina en algunas zonas del país, la escasez de productos en mercados callejeros, la especulación en el precio de alimentos y fletes, y además de un aumento del precio del pasaje del transporte urbano en algunos municipios. Además, es probable que el alza en el precio de los combustibles genere un aumento de la inflación que en los últimos años ha tenido tasas negativas y que actualmente es del menos 0,1% en el contexto de una economía dolarizada cuyo crecimiento se ha estancado. Tenemos 3 preguntas para entender las propuestas que llevaron al gobierno a declarar el estado de excepción en Ecuador. Desde fines de la semana pasada, la gasolina extra subió de $1,85 el galón, que es de 3,8 litros aproximadamente, a $2,30, mientras que el diésel registró un aumento de $1,08 a $2,27, marcando un alza de más del 120%. Como la economía llegó al punto en que se encuentra actualmente, estas son 4 razones que ayudan a entender por qué Ecuador está pasando por un difícil momento económico. Razones por las que provocó la última crisis financiera en el Ecuador. La primera fue el aumento del gasto público durante la época del expresidente Rafael Correa. Ecuador tuvo una bonanza económica derivada del aumento en el precio de las materias primas, tal como ocurrió en otros países de América Latina. Eso provocó un fuerte crecimiento económico y al mismo tiempo un alza del gasto público, que pasó del 25% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, al 44% entre el 2007 y el 2014. Ese crecimiento tan grande del gasto público provocó un aumento del déficit fiscal, le dice a BBC Mundo del economista ecuatoriano José Hidalgo, director general de la Corporación de Estados Unidos para el Desarrollo, Cortés. Un déficit que llegó a cerca del 7% del PIB en los años 2015 y 2016. También tenemos la segunda, que fue la persistencia del déficit fiscal y la deuda. Esta situación explica a Hidalgo que generó un crecimiento insostenible de la deuda pública. Ecuador empezó a prevender el petróleo, a colocar bonos soberanos en el mercado internacional a tasas de interés sumamente altas, en torno al 10%, y a utilizar al Banco Central como prestamista del gobierno, pese a tratarse de una economía dolarizada. ¿Por qué Ecuador anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Con ese telón de fondo, actualmente el déficit público de Ecuador, que es del 3,7% del PIB, dice el economista. También nos habla de la tercera, que es la influencia del Fondo Monetario Internacional. Otros analistas piensan que el detonante de la crisis política y económica del Ecuador es el rol que está jugando el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Moreno. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional provocará una reducción en el crecimiento, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica. También tenemos la última, que fue el paquetazo y el alza de combustibles. Nadie se había atrevido a eliminar el subsidio a los combustibles y es un hecho que ese subsidio es regresivo, es decir, que no está focalizado en los más vulnerables, sostiene José Hidalgo. Fue una decisión fiscal de alguna manera valiente, pero políticamente muy costosa. Ese acuerdo, firmado en marzo, proyecta que Ecuador sufrirá una recesión este año. Según Weisbrod, el plan del Fondo Monetario Internacional le exige a Ecuador eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad, bajando la pobreza del 38% y la extrema pobreza del 47%. La estrategia del organismo internacional argumenta
que equivale en la práctica al mantener el desempleo alto y reducir los salarios para que la economía se haga más competitiva a nivel internacional. Ecuador, las comunidades indígenas declaran su propio estado de excepción en protestas contra el gobierno. Este plan de ajuste no funciona, así como tampoco funcionó en Argentina. Desafortunadamente, la austeridad golpea con mayor fuerza a los trabajadores y a los más pobres. Probablemente hará que el nivel de vida sea más precario para muchos ecuatorianos. Gracias.